Hola, hola, mis adorables cinéfilos y amantes del romance. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito dedicado a las mejores historias que la pantalla tiene para ofrecernos. Hoy, vamos a hacer un viaje, pero no uno cualquiera, sino uno que nos llevará directo al corazón, a esos paisajes exóticos y a esas historias que nos hacen suspirar, soñar y hasta derramar una que otra lágrima. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las miniseries turcas de amor, esas que, déjenme decirles, son pura magia. Si eres de los que aman las tramas apasionantes, los giros inesperados y esos romances que te hacen creer en el amor a primera vista, o quizás a segunda, bueno, has llegado al lugar indicado. Y antes de que nos dejemos llevar por la emoción, como siempre, los invito a unirse a esta gran comunidad de soñadores. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, denle clic a ese botón rojo y no se pierdan de ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas. Ahora sí, que comience la magia. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a desgranar los secretos de esas producciones que han conquistado nuestros corazones y que han llenado nuestras pantallas de pasión, intriga, por supuesto, mucho amor. Y es que, si hay algo que los turcos saben hacer, es contarnos historias de amor que calan hasta los huesos. No se trata de los típicos clichés hollywoodenses, no, aquí encontramos romances profundos, marcados por la cultura, las tradiciones y esas familias que a veces son un poquito, digamos, complicadas. Pero esa complejidad es precisamente lo que hace que estas miniseries sean tan adictivas y tan auténticas. Las relaciones se construyen sobre pilares de costumbres arraigadas, y los conflictos suelen tener raíces en esos mismos cimientos, creando una tensión dramática que nos mantiene pegados a la pantalla. Los personajes, lejos de ser arquetipos planos, son seres humanos con sus contradicciones, sus miedos y sus anhelos, lo que hace que sea tan fácil empatizar con ellos y sufrir cada uno de sus dramas y celebrar cada una de sus victorias. Así que, prepárense, porque vamos a recorrer juntos algunas joyas que seguramente los dejarán con el corazón latiendo a 1000 por hora. Empecemos por una que creo que es un punto de partida perfecto para este viaje, y hablo de Medcezir. ¿La han visto? No se preocupen si no, para eso estamos aquí. Esta miniserie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OCE, pero, créanme, tiene su propio encanto y un toque que la hace única. No se trata de una simple copia, sino de una reinterpretación que ha sabido captar la esencia de la historia original, pero trasladándola al contexto cultural turco y dándole una nueva profundidad emocional. Nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que, por cosas del destino, se ve involucrado en un incidente que lo lleva a conocer a Selim, un abogado adinerado que decide darle una segunda oportunidad. Este encuentro es el punto de inflexión que cambia por completo la vida de Yaman. Selim, conmovido por la situación del joven, decide acogerlo en su hogar, un hogar donde el lujo y la sofisticación contrastan radicalmente con el mundo que Yaman conoce. Y ahí es donde entra en escena Mira, la chica popular, linda, algo caprichosa pero, al mismo tiempo, dulce y vulnerable. Mira es el prototipo de la chica de la alta sociedad, pero detrás de su fachada de niña rica se esconde un alma sensible y un corazón que anhela ser amado de verdad. La química entre Yaman y Mira es simplemente explosiva, y los dramas que rodean sus vidas, con familias que se oponen a su relación y un pasado que no los deja en paz, te atrapan desde el primer episodio. No es solo un romance juvenil, es una historia sobre el choque de clases sociales, sobre el destino y sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Es una miniserie que te hace reír, llorar y suspirar, todo en cuestión de minutos. Además, la banda sonora es una maravilla que te transporta directamente a las calles de Estambul. Cada canción es un complemento perfecto para las escenas, intensificando las emociones y haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva. Si buscan un romance juvenil con toques de drama y muchísima pasión, Medcezir es una parada obligatoria. Y si además aman los paisajes urbanos y la cultura de Estambul, esta miniserie les va a encantar. Ahora, si son de los que disfrutan de los triángulos amorosos con toques de intriga y secretos familiares, entonces, Kara Sedda es para ustedes. ¡Ay, esta miniserie! Es una de esas historias que te marcan, que se quedan contigo incluso mucho después de que terminas de ver el último capítulo. Es una historia que te hace reflexionar sobre el amor, la justicia y la venganza, con una trama que te atrapa desde el primer minuto y que no te suelta hasta el último. Aquí conocemos a Kemal, un joven estudiante de ingeniería que proviene de una familia humilde, y Anian, una chica de clase alta que está destinada a casarse con otro hombre por conveniencia.
El destino de Nyan está sellado por las ambiciones de su familia, que la ven como una moneda de cambio para mantener su estatus social. La conexión entre Kemal y Nyan es inmediata, pero sus mundos son demasiado diferentes y las presiones sociales y familiares se interponen en su camino. Su amor es una llama que arde con intensidad, pero que se ve constantemente amenazada por las diferencias de clase y por los oscuros secretos de sus familias. Esta historia es una montaña rusa de emociones. Hay amor, claro, pero también hay traición, secretos oscuros, venganza y una lucha constante por romper las cadenas del destino. La trama se va complicando a medida que avanzan los episodios, y cada revelación es un golpe al corazón que te hace sufrir junto con los protagonistas. Los actores tienen una química increíble y la historia te mantiene en vilo hasta el final. Prepárense para sufrir, pero también para enamorarse de esta trama tan intensa y apasionante. Es una historia que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor y el destino, y que te dejará pensando en sus personajes mucho después de que termine la serie. Y si después de esta dosis de drama siguen con ganas de más, les tengo otra joya que no se pueden perder, Kuzgun. Esta miniserie nos presenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul para buscar venganza por la muerte de su padre. Kuzgun es un personaje atormentado por su pasado, que ha dedicado su vida a planear su venganza. Su corazón está lleno de dolor y rabia, y su único objetivo es hacer pagar a los culpables de su sufrimiento. Pero en su camino se cruza Dila, su amor de infancia, una abogada fuerte y decidida que, además, es la hija del hombre al que Kuzgun culpa por todo su sufrimiento. Sí, drama asegurado. El destino parece empeñado en ponerlos a prueba, creando un conflicto que pone en peligro su amor. Aquí tenemos una historia de amor prohibido, con dos personas que se aman pero que están separadas por un abismo de dolor y odio. La trama es compleja, la tensión es constante y las actuaciones son impecables. Cada mirada, cada gesto, está cargado de significado y te transmite la intensidad de las emociones de los personajes. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, lo que hace que esta miniserie sea una experiencia visualmente fascinante. Las calles, los edificios históricos y la belleza del Bósforo se convierten en un escenario perfecto para esta historia de amor y venganza. Es perfecta para los que aman las historias de amor con toques de thriller y un protagonista atormentado pero irresistible. Si disfrutan de los personajes complejos y de las tramas que te mantienen al borde del asiento, Kuzgun es una miniserie que no pueden perderse. Y como no todo puede ser drama y venganza, también les traigo una opción más ligera, pero igual de encantadora. Hablo de Gerkencicus, o como la conocen en español, Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te robará el corazón con sus personajes divertidos y una historia que te hace creer en la magia del destino. Gerkencicus es una bocanada de aire fresco, una historia que te hace reír a carcajadas y que te llena de alegría. Aquí conocemos a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se ve envuelta en una serie de enredos amorosos con su jefe, Khan. Sanem es un personaje encantador, con un espíritu libre y una personalidad arrolladora. Khan es un hombre guapo, aventurero y algo distante, pero Sanem lo conquista con su espontaneidad y su espíritu libre. La dinámica entre ellos es simplemente irresistible, y la química que tienen los actores es innegable. Esta miniserie es una delicia visual, con paisajes increíbles de Estambul y una química entre los protagonistas que es simplemente innegable. Las escenas están llenas de color y vida, y la banda sonora es alegre y contagiosa. Si buscan una historia que los haga reír, suspirar y creer en el poder del amor, Gerkencicus es la opción perfecta. Es una historia que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, lo único que necesitamos es dejar que el destino nos guíe. Y si quieren seguir disfrutando de la fórmula de la comedia romántica con toques de drama, les recomiendo Dolunay, o Luna Llena, como la conocemos aquí. En esta miniserie, la protagonista es Nazli, una joven aspirante a chef que trabaja como cocinera personal del adinerado Ferit. Nazli es una joven con un gran talento para la cocina, pero que también tiene una personalidad muy particular. Ferit es un hombre de negocios exitoso, pero también es muy estricto y serio. La personalidad de Ferit es un poco particular, es muy estricto y serio, pero Nazli, con su carácter dulce y alegre, logra cambiarlo poco a poco. El choque de sus personalidades es lo que hace que la historia sea tan divertida y entretenida. Aquí tenemos otra historia de amor de esas que te hacen creer en el destino, con unos protagonistas que se complementan a la perfección y unos secundarios que le dan un toque de humor a la trama.
Además, las escenas donde preparan comida son simplemente deliciosas, hasta te darán ganas de meterte en la cocina. Dolunay es una miniserie que te hará sentir bien, que te hará reír y que te dejará con una sonrisa en el rostro. Es perfecta para verla en una tarde relajada y para dejarte llevar por la magia del romance. Y hablando de historias que te roban el corazón, no podemos dejar de mencionar a Sklavtan and Lamaz, que se traduce como El amor no entiende de palabras. Esta miniserie nos presenta a Ayat, una joven trabajadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa de moda. Ayat es una chica con una gran determinación, dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus sueños. Ahí conoce a Murat, el jefe de la empresa, un hombre serio y algo frío que, por supuesto, termina cayendo rendido ante los encantos de Ayat. La trama está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos muy dulces. La química entre Ayat y Murat es explosiva, y su historia de amor es una montaña rusa de emociones. Es una miniserie perfecta para los que buscan una historia ligera, entretenida y con una pareja protagonista que te enamora desde el primer momento. Es una historia que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Y si quieren un romance con un toque más dramático y lleno de secretos, les recomiendo Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta miniserie nos cuenta la historia de Süreyya, una cantante que se enamora de un empresario adinerado llamado Faruk. Süreyya es una mujer independiente y moderna, que se ve arrastrada a un mundo de tradiciones y costumbres que chocan con su propia forma de ver la vida. Pero su historia de amor se complica cuando conoce a la familia de Faruk, una familia tradicional con costumbres muy arraigadas. La trama es intensa, con giros inesperados y una lucha constante por superar las diferencias sociales y culturales. La tensión entre Süreyya y la familia de Faruk es constante, y cada episodio te dejará con el corazón en un puño. Los personajes están muy bien construidos y las actuaciones son impecables. Istanbul Helin es una miniserie que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Te sumergirás en un mundo lleno de contrastes, de tradiciones ancestrales y de ambiciones personales. Es una historia que te tocará el corazón y que te dejará pensando en sus personajes mucho tiempo después de que termine la serie. Y como sé que el tiempo vuela cuando estamos hablando de amor, les voy a mencionar rápidamente otras miniseries que también merecen mucho la pena. Si les gusta la época otomana, no se pueden perder Mutese MYZYL, una historia épica llena de intrigas palaciegas y romances apasionantes. Mutese MYZYL es una miniserie que te transportará a un mundo de sultanes, concubinas y grandes batallas. Si prefieren una historia con un toque más contemporáneo y un protagonista que lucha por su amor, les recomiendo Kukur, una miniserie que combina acción, drama y mucho romance. Kukur es una historia que te mantendrá al borde del asiento, con una trama llena de acción, suspense y emociones intensas. Y si buscan algo más místico y espiritual, Erkai les fascinará con su historia de amor y venganza enmarcada en una cultura ancestral. Erkai es una miniserie que te sumergirá en un mundo de tradiciones ancestrales y de pasiones desenfrenadas. Créanme, hay una miniserie turca para cada gusto y cada estado de ánimo, solo es cuestión de encontrar la que te hable al corazón. Cada una de estas miniseries ofrece una mirada única al amor, la familia y la cultura turca. Así que, si aún no han explorado este fascinante universo televisivo, les recomiendo que lo hagan. No se arrepentirán. Y bueno, antes de que nos deje llevar aún más por estas historias, vamos a hacer un pequeño resumen de este viaje por el mundo de las miniseries turcas. Hemos recorrido desde los dramas juveniles hasta las historias de amor prohibido, pasando por comedias románticas y sagas familiares. Hemos visto que estas miniseries son mucho más que simples historias de amor, son ventanas a una cultura fascinante, con personajes complejos y tramas que te atrapan desde el primer momento. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las miniseries turcas tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Estas historias son una muestra de que el amor tiene muchas formas y que, sin importar las barreras culturales o sociales, siempre encuentra la manera de florecer. Y no solo eso, sino que nos hacen reflexionar sobre la vida, las decisiones que tomamos y la importancia de seguir nuestro corazón. Gracias, de verdad, por acompañarme en este espacio, por ser parte de esta maravillosa comunidad de cinéfilos. Si alguna de estas miniseries les ha llamado la atención, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber cuáles son sus historias favoritas.
Y si conocen alguna otra miniserie turca que crean que merece ser mencionada, no se la queden para ustedes. Compartan sus recomendaciones con todos nosotros. Y como siempre, antes de despedirnos, les recuerdo que si este vídeo les ha gustado, no se olviden de dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas. Recuerden que aquí siempre hay un espacio para soñar, para emocionarse y para enamorarse de las historias que la pantalla tiene para ofrecernos. Así que, nos vemos en el próximo vídeo, mis adorables cinéfilos, y que el amor siga inspirándonos. Adiós.